Ya, vamos a comenzar y vamos a ir dejando entrar a las personas que se vayan incorporando a medida que vayan solicitando la autorización para ingresar. ¿Ya? Este taller, bueno, primero que todo, darle la bienvenida y agradecer el tiempo eh, que nos están entregando para poder participar en este taller. Y este taller será dictado por el psicólogo Roberto Marchán, eh, especialista ya hace más de 20 años en, en el área de la salud mental. Él es psicólogo y él nos va a entregar algunos tips y algunas herramientas para poder abordar algunos autocuidados para los pacientes y los cuidadores, ¿ya? Así que le vamos a dar la palabra al psicólogo Roberto Marchán. Hola a todos, muchas gracias, gracias por la presentación. Bienvenidos y gracias también por darse el tiempo para estar acá. Espero que lo que vamos a hablar en esta hora más o menos, hora y cuarto que va a durar esta presentación, sea de utilidad para todas las personas que están acá. Y por cierto, vamos a abrir un espacio para responder preguntas y aquí quisiera dar dos alternativas. Que las vayan dejando en el chat que está habilitado para eso. Pueden dejar todas las preguntas que quieran, no hay ninguna dificultad con eso. Probablemente no vamos a poder responderlas todas por tiempo, pero sí me comprometo a que las preguntas que queden sin respuesta, durante la próxima semana les vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos un documento con las respuestas a cada una de estas preguntas. De manera que no solo sea este taller, sino que también puedan tener algún documento y material de apoyo para revisar después con posterioridad. ¿Sí? Bien, el taller de hoy habla sobre autocuidado. El autocuidado es algo sumamente amplio y hoy día lo vamos a abordar tanto para las personas que han sido diagnosticadas o padecen alguna enfermedad crónica, pero también hacia los cuidadores, ¿sí? Los voy a invitar primero a ver un video muy breve que aborda una de estas patologías que habitualmente ocurren, ya sea la edad adulta, y que genera la necesidad de cuidados importantes. Luego de eso, la idea es que podamos comentar respecto a cómo esta situación puede ir afectando o impactando a nivel familiar. ¿Sí? Los invito a que veamos el video. Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. El conducto de ventilación, el motor de combustión. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido sin mí. Ahora vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Bien. No sé si habían visto este video. El Alzheimer es una de las tantas condiciones que requieren cuidados importantes, graduales, eh, que se genera de manera crónica y paulatina también. Y habitualmente este cuidado es ejercido por algún familiar, la mayoría de las veces por una mujer que puede ser pareja, esposa o hijas de quien padece esta enfermedad. Si bien es cierto, el video trata sobre el Alzheimer, hay muchas otras condiciones que requieren tanto o más cuidado, como por ejemplo Parkinson u otros tipos de demencia. Hoy, si bien no vamos a hablar específicamente de algunas patologías, te lo podremos desarrollar quizás más adelante si es que a ustedes les parece interesante. Hoy vamos a hablar respecto a temas generales.
Por ejemplo, vamos a conceptualizar qué es o qué entendemos por autocuidado, cuál es el proceso desde el diagnóstico hasta la aceptación. Sabemos que hay un proceso de duelo importante allí también. Vamos a hablar de los beneficios del autocuidado, signos y síntomas de alerta, los desafíos respecto al autocuidado, las estrategias de autocuidado para pacientes con enfermedades crónicas, estrategias de autocuidado para los cuidadores y finalmente vamos a cerrar con un bloque de preguntas vamos a responder alrededor de 5 a 6 preguntas dentro de las que ustedes pueden ir enviando al chat. En primer lugar, entendemos por autocuidado una práctica de cuidar la propia salud, ¿sí? Por eso se habla de autocuidado. El cuidar la propia salud implica tener acciones concretas que tienen que ver con el dormir bien, la buena alimentación, el descanso y también la interacción con otras personas, sobre todo dentro del grupo de pares o dentro del entorno familiar cercano. En ese escenario, las personas que están lidiando con algunas complejidades, algunas patologías o ciertos desafíos en la vida, como el estrés, enfermedades crónicas o duelo, necesitan siempre tener acciones de autocuidado. En ese contexto involucra los ámbitos tanto físico como mental, emocional y espiritual. En general, cuando se habla de autocuidado, se suele pensar que esto se limita simplemente a lo físico o bien a la salud mental, dejando de lado las emociones y el desarrollo espiritual, que son tremendamente importantes para poder tener un autocuidado saludable. Pero para poder desarrollarlo se requiere un compromiso personal. Por lo tanto, siempre el autocuidado va a ser nuestra responsabilidad. Luego vamos a ver algunas estrategias que nos van a ayudar sin duda a tener prácticas y acciones de autocuidado. Respecto al proceso, cuando nos enfrentamos a un diagnóstico, sea cual sea, Parkinson, demencia, Alzheimer u otros, empiezan los cuestionamientos. ¿Cómo surgió? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Qué hago ahora con todo esto? Empezamos a buscar información. ¿Dónde buscamos información? Y ahí ocurren algunos errores. Hay personas que reciben un diagnóstico o un tratamiento incluso. Los especialistas a veces no explican detalladamente tanto los diagnósticos como los tratamientos y las personas van a buscar Internet, a Google habitualmente. Y desafortunadamente, Internet está lleno de información y mucha de esta información es errónea o no es lo suficientemente acertada. ¿Dónde más buscamos información? En grupos, ¿sí? Grupos que comparten una condición común. Entiendo que acá hay algunas personas que pertenecen a una agrupación de pacientes con Parkinson. Ahí claramente podemos tener información un poco más cercana, no solo a la realidad, sino que también a los tratamientos, pero también a los síntomas esperables, a lo que ocurre con uno u otro tratamiento, cuáles son las acciones de cuidado, cuáles son las estrategias que utiliza cada una de las familias y desde ahí se puede generar no solo un grupo de ayuda respecto a comprender esta enfermedad, sino que también un grupo de autocuidado donde podemos incluso desahogarnos respecto a lo que nos está pasando. Pero también es importante buscar información con especialistas. Muchas veces a mí me ha tocado atender personas que llegan con un diagnóstico y no saben respecto a ese diagnóstico, ¿sí? Conocen lo que han encontrado en internet o lo que en algún momento pudieron escuchar, pero hay algunos especialistas que no se detienen a explicar en detalle, más allá del nombre, qué significa y cuáles son los alcances de este diagnóstico. Pero siempre es importante consultar. Dentro de este proceso, el duelo siempre está presente. Y el duelo lo vamos a entender como este camino hacia la aceptación. Y este camino puede durar bastante tiempo. Si es en compañía de una red de apoyo sólida y además de algún especialista, por cierto, este proceso va a ser llevado de mucho mejor manera. Pero en algunas ocasiones es un proceso que las personas llevan en soledad. Por eso es sumamente importante poder hablar, poder hacer las preguntas que sea necesario y, por cierto, poder involucrar al entorno familiar. Aparece la culpa, la frustración y comienzan cuestionamientos. ¿Por qué a mí? ¿Qué habré hecho yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me está pasando esto? E incluso hay personas que, siendo creyentes en Dios, pueden cuestionar a este Dios, sea de la religión que sea. Por lo tanto, la culpa comienza a aparecer respecto a por qué no hice esto antes, qué podría haber hecho yo para poder impedirlo o para poder favorecerlo.
Desde ahí, lo que se sugiere siempre es generar una conexión emocional genuina, empatía. Y vamos a entender la empatía simplemente como esta capacidad de ponernos en el lugar del otro. Probablemente nunca vamos a lograr entender o vamos a lograr sentir cómo sentiría el otro, pero sí podemos llegar a comprender que lo que está viviendo esa persona realmente puede estar siendo complejo, puede estar siendo doloroso y desde ahí nosotros podemos intentar eh, generar algún espacio de ayuda, de apoyo o simplemente de contención a través de escuchar lo que cada persona necesita hablar. Respecto a los beneficios del autocuidado, tenemos bastantes. Primero, sabemos que mejora la salud física. Cuando nosotros atendemos a cuidarnos, tenemos un mejor desempeño, mejora la salud mental, por cierto, se reducen los índices de ansiedad, aumenta la energía y la motivación, tenemos más ganas de hacer cosas, mejora las relaciones interpersonales. Una persona que no se cuida, no se preocupa de cuidarse, en general desarrolla bastante malestar, estrés, irritabilidad, fatiga, cansancio, entre otros síntomas. Por lo tanto, todo eso siempre va a repercutir en las relaciones interpersonales. Dentro de los beneficios del autocuidado también encontramos que aumenta la felicidad. Cuando nosotros estamos realizando alguna actividad placentera, leer un libro, escuchar música o practicar un deporte, bailar, realizar cualquier otra actividad, por ejemplo, en el jardín, compartir con personas, conversar o simplemente reírnos, nuestro cerebro libera químicos que no solo ayudan a sentirnos mejor, sino que también incluso favorecen estados de bienestar. Y hay uno que es muy conocido, se llama endorfinas, que son los analgésicos naturales que genera nuestro cuerpo, nuestro cerebro, cuando está viviendo y experimentando situaciones y experiencias de placer. Por lo tanto, también mejora la capacidad para disfrutar. Probablemente muchos de ustedes podrán pensar, sí, pero ¿cómo puedo disfrutar si me acaban de diagnosticar con una enfermedad? ¿O cómo puedo disfrutar si llevo 20 años cuidando a una persona que depende 100% de mí? Vamos a ver más adelante que sí es posible generar momentos de placer, momentos de disfrutar de pequeñas actividades que en general tienden a redefinir nuestra experiencia de estar en el mundo. Lo podemos lograr. Ahora, dentro de la experiencia de cuidar a una persona que tiene una enfermedad crónica o de padecerla, hay una serie de luces e indicios de alerta que a nosotros nos van a servir como advertencia para poder actuar a tiempo en caso de, por ejemplo, desarrollar algún tipo de estrés u otro cuadro crónico. Por ejemplo, cuando presentamos alteración del sueño, como insomnio, hay en general tres tipos de insomnio. El que más se conoce es el insomnio de conciliación, que tiene que ver con esta dificultad para conciliar el sueño o para quedarse dormido. Hay personas que refieren que no logran quedarse dormidos sino hasta 2, 3 o hasta 4 horas después de acostarse. Hay otro tipo de insomnio que es el insomnio medio. Insomnio medio se refiere a que luego de quedarnos dormidos, despertamos varias veces en la noche con intermitencia, ¿sí? Y luego nos cuesta trabajo volver a dormir. Y existe un tercer tipo de insomnio, que es el insomnio tardío, que básicamente se traduce en despertar 2 o 3 horas antes de lo que debiésemos despertar, ¿sí? En general, el insomnio es una de las primeras luces de alerta que nos indican que algo no está funcionando bien. Aparece la pérdida de energía, ya no sentimos las ganas, no sentimos la motivación y nos sentimos bastante cansados. Ahí aparece una ilustración de un monito, digamos, con una batería que está casi llegando al límite, ¿no? En general, la pérdida de energía, la fatiga, el cansancio, también es una característica muy habitual, sobre todo de las personas que están a cargo del cuidado de personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica. Luego comienza el aislamiento. Y el aislamiento tiene distintos motivos. El primero, sin duda, es la falta de tiempo para compartir con otras personas por estar al cuidado de quien lo necesita. Pero también las personas que sufren o han sido diagnosticadas con una enfermedad crónica también se aíslan, muchas veces por vergüenza o porque no quieren que los observen
en esa condición. Hay algunas personas que comienzan o incrementan el consumo de sustancias. Y acá, dentro de las sustancias que más frecuentemente generan dependencia, son las llamadas benzodiazepinas. Probablemente muchos de ustedes han conocido a alguien que, teniendo dificultades para dormir, ha conseguido alguna pastilla, ¿sí? Bueno, esas sustancias, en general de uso prolongado, pueden generar dependencia, pero también hay personas que empiezan a consumir alcohol u otro tipo de drogas. Se comienza a experimentar malestar físico, dolores, producto del cansancio también, pero en general también tiene que ver con el estrés, dolor de cabeza, tensión muscular, colon irritable u otros malestares son bastante frecuentes. Cuando hablamos de síntomas cognitivos, en general, la- los primeros síntomas que aparecen son a nivel de memoria, atención y concentración. En general, estas tres funciones son las que son las más sensibles cuando estamos cursando periodos de estrés crónico, pero también cuando hemos sido diagnosticados o estamos cursando por alguna enfermedad crónica. Comenzamos a olvidar dónde dejamos las cosas, comenzamos a olvidar para qué, por ejemplo, nos dirigimos a un lugar, empezamos a perder la capacidad de atención, empezamos a no darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor y, por ende, comenzamos a perder nuestra capacidad de concentración. Otro de los síntomas de alerta son los actos repetitivos. Esto es casi, como dice la presentación, funcionar en piloto automático. Podemos ir de un lugar a otro dentro de la casa y ni siquiera darnos cuenta cómo llegamos a ese lugar. O realizar algunas actividades que, por muy cotidianas, ni siquiera nos damos cuenta del propósito o incluso de algún error que podemos estar cometiendo. Existen cambios de humor, inestabilidad en el estado de ánimo. Podemos estar felices en un momento y luego podemos estar tristes, con melancolía o bien irritables. La irritabilidad y la disminución de la paciencia es un síntoma bastante habitual, que también responde al cansancio, a la falta de energía y también a la falta de tiempo. Pensemos que ya sea tener una enfermedad crónica o estar a cargo de una persona que lo tiene, se requiere mucho tiempo para poder estar presente. Por lo tanto, la irritabilidad sí es parte de lo cotidiano. Es habitual también sentir culpa, ¿sí? Y ahí, cuando una persona comienza a sentirse culpable, ya sea porque no puede hacer más, porque no puede ayudar más, porque no puede hacer nada para sentirse mejor o ayudar a la persona que está cuidando que se sienta mejor, se empiezan a generar ciertos pensamientos y a construir algunas creencias que básicamente generan más malestar, más culpa y finalmente terminan en angustia muchas veces que puede derivar en crisis de pánico. También aparece la negación de síntomas. Hay personas que estando cansadas, con insomnio, por ejemplo, pérdida de energía, suelen decir, no, si esto no es nada, esto se me va a pasar. No, si estoy bien. Y cuando una persona, o le preguntamos a alguien que está recientemente diagnosticado con una enfermedad crónica, o al cuidado prolongado de una persona que la tiene, en general la primera respuesta es estoy bien, ¿sí? Y hay una negación de síntomas. La negación de síntomas a nosotros lo que nos genera es una luz de alerta, porque claramente eso nos va a derivar a cansancio, frustración, porque no lo vamos a poder manejar, y esto finalmente pudiese terminar en algo conocido como burnout, ¿sí? Y el burnout es la manifestación del estrés crónico, que incluso puede generar complicaciones de salud irreversibles. Algunos desafíos respecto a lo que conocemos como autocuidado tiene que ver con una mirada propositiva. Es distinto decir mirar positivamente o tener pensamientos positivos a hablar de una mirada propositiva. Cuando hablamos de una mirada propositiva es resignificar o cambiar el sentido de lo que nosotros estamos experimentando. Les voy a mostrar un par de gráficas para ayudar a explicarlo de mejor manera. Pensemos en esta gráfica que está mostrándose. Nosotros comenzamos con el diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico que puede ser cáncer, puede ser Parkinson, puede ser demencia tipo Alzheimer u otro. El diagnóstico de por sí puede ser devastador, porque en general estamos hablando de enfermedades crónicas. ¿Qué significa que sea una enfermedad crónica? Que no tiene cura,
que solo tiene tratamiento paliativo y que el curso de la enfermedad siempre va a ser progresivo, que podemos ralentizarlo con el tratamiento, pero el pronóstico en general no es positivo. Cuando nosotros recibimos un diagnóstico de esa magnitud, habitualmente entramos en negación, ¿sí? Hay personas que al recibir, por ejemplo, un diagnóstico temprano de Alzheimer o de Parkinson, lo niegan, ¿sí? Dicen, no, esto simplemente debe ser que estoy cansado, ¿sí? O debe ser que no estoy durmiendo bien. Y comienzan a responsabilizar a eventos de la vida cotidiana o incluso algunos medicamentos, ¿sí? Hay personas que dicen, mira, desde que empecé a tomar esta pastilla, comencé con los síntomas. Entonces, la primera reacción, que es natural, evidentemente, es la negación. Luego pasamos a desarrollar sentimientos de culpa, que lo mencionábamos hace un momento atrás. Me siento culpable porque posiblemente el estilo de vida que llevé durante años me llevó hoy día a desarrollar una enfermedad. Me siento culpable por no poder estar más presente, por ejemplo. Me siento culpable por haber tomado ciertas decisiones que hoy día generan algún impacto, ya sea en mí o en el familiar que tengo que cuidar. Luego de la culpa, comienza a vivirse la etapa de duelo. Entendemos el duelo como la pérdida. Puede ser la pérdida de una situación, de una condición de salud, por ejemplo, o como veíamos en el video, la pérdida de un ser querido que, estando con nosotros, pareciera que ya no está o que ya no es el mismo, ¿sí? Este duelo puede tener una duración bastante extensa si no se trata a tiempo. El tiempo habitual esperable de un proceso de duelo puede ser entre 6 meses hasta un año, ¿sí? Donde no es que estemos un año en proceso de duelo crónico, sino que nos podemos demorar entre 6 meses a un año en resolver el duelo y pasar a la etapa de aceptación. Pero es una aceptación que no es pasiva, sino que simplemente es reconocer, identificar que hay ciertos elementos que no vamos a poder cambiar y que hay otros con los cuales podemos lidiar para que nosotros o el familiar a quien estamos cuidando podamos generar una mejor calidad de vida de aquí en adelante. Cuando logramos visualizar esos elementos, comienza la etapa de aceptación, que nos lleva al siguiente nivel que le llamamos resiliencia. La resiliencia es un concepto que se utiliza muchísimo en el área de salud y en ciencias sociales, que tiene que ver con la capacidad para poder sobreponernos a la adversidad con el menor impacto posible. Sabemos que un diagnóstico puede ser muy doloroso para una familia y eventualmente va a cambiar la dinámica familiar, pero aún así podemos reconstruirnos, podemos rearmarnos como familia y como personas para poder seguir adelante resignificando la continuidad de nuestra historia el último tiempo que nos quede en la mejor condición posible. En esa línea, cuando hablamos de mirada propositiva, entonces, tenemos la posibilidad, primero, de elegir la forma y el cómo vamos a enfrentar esta situación. Si decidimos enfrentarlo solos, lo más probable es que podamos tener algunos síntomas de alerta como los que veíamos hace un rato atrás y que terminemos con un estrés crónico. Y además sintiéndonos muy culpables y muy frustrados por no lograr los objetivos que queremos lograr. En cambio, si decidimos aceptar esta realidad que se nos presenta, sobre la cual no tenemos ningún tipo de control, podremos pedir ayuda, por ejemplo, podremos buscar algunas alternativas que nos permitan eh, quizás no sanarnos, pero sí cuidarnos de la mejor manera posible durante el tiempo que sea necesario, y desde ahí reflexionar respecto a nuestro propósito. Es común que las personas cuando son diagnosticadas con alguna enfermedad crónica, ven en primer lugar en peligro su proyecto de vida y su propósito inicial. Hay personas que me han comentado, por ejemplo, me gustaría vivir por último 6 meses más. Me gustaría tener un año de tiempo. Me gustaría que esta enfermedad hubiese llegado 10 años más tarde. Y así probablemente ustedes pueden haber escuchado muchas otras verbalizaciones. La oportunidad que tenemos ante una situación así es reflexionar, repensar y resignificar
nuestro propósito mirando a nuestro entorno. A veces podemos estar más acompañados. En otras ocasiones probablemente nuestra red de apoyo es más reducida. De cualquier forma, podemos generar instancias y espacios en los cuales nosotros podamos estar mejor con la situación que estamos viviendo. Algunas estrategias pensado para las personas que han sido diagnosticadas recientemente o que ya llevan años con un diagnóstico de una enfermedad crónica, dicen relación con, primero, tener información clara y fidedigna. Lo primero y lo fundamental es saber bien qué tengo, cuáles son los alcances, cuáles son los síntomas esperables, cuál es la proyección, cuál es el pronóstico que se puede esperar y de qué forma puedo anticiparme a eso para poder hacer frente a lo que sé que en algún momento va a ocurrir. ¿Cómo obtenemos información clara y fidedigna? Consultando con especialistas, participando de grupos guiados, grupos de apoyo guiados por personas que puedan tener mayor conocimiento respecto a la enfermedad, o bien leyendo libros o artículos científicos que hablen respecto de esta condición. Lo segundo es permitirse estar acompañado. Veíamos hace unos minutos atrás que es habitual el aislamiento, ¿sí? Si bien es cierto, sabemos que es habitual y esperable, es sumamente importante permitirse estar acompañado. En primer lugar, del entorno cercano más próximo. Es lo que nosotros llamamos red de apoyo primaria, ¿sí? Hijos, pareja, padres, ¿sí? Hermanos. Y desde ahí empezar a construir o reconstruir una relación lo más sólida posible con este entorno. Porque sabemos que ante una enfermedad crónica, el desenlace va a ser complejo, va a ser doloroso, pero en la medida que se esté acompañado, este desenlace puede ser llevado de mejor manera y podremos lograr la aceptación y podremos lograr la resignificación como lo veíamos en la lámina anterior. También pedir ayuda cuando no se puede hacer algo por sí mismo. Esto a veces, o la mayoría de las veces, es mucho más difícil en personas, en pacientes hombres, que en pacientes mujeres. En general me ha tocado conocer personas, hombres, que han sido diagnosticados con alguna enfermedad, que les cuesta muchísimo pedir ayuda, ¿sí? Y tratan, de verdad que intentan hacer cosas por sí mismos. Y la frustración que sienten al darse cuenta que no pueden hacer lo que antes sí podían es enorme. En eso, una estrategia importante para mantener el autocuidado y la salud mental y emocional, por cierto, es pedir ayuda. Pero ¿cómo pedir ayuda si no tengo un entorno cercano? Para eso es importante permitirse la compañía, ¿sí? No, una dieta saludable es fundamental. Hay una serie de estudios que dan cuenta del impacto positivo que tiene el nutrirse adecuadamente cuando hay ciertas condiciones de salud. Sabemos que una nutrición adecuada probablemente no nos va a ayudar a recuperar o a sanar a una persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad crónica, pero sí podemos mejorar la calidad de vida. Me ha tocado escuchar pacientes que dicen, no, si a mí ya me diagnosticaron cáncer, entonces voy a comer lo que quiera comer porque no me queda mucho tiempo. Sí, es posible que tenga razón, pero lo importante es que ese tiempo sea en las mejores condiciones posibles. Por eso, una dieta saludable rica en, por ejemplo, vitaminas del complejo B, B3, B6, B12, que ayudan directamente a nuestro sistema nervioso central. Vitamina D, que nos aporta energía, por ejemplo. Proteínas, minerales. Nos va a ayudar, siempre vinculado a una hidratación adecuada, a llevar un mejor estilo de vida y más saludable. Por cierto, tener actividad física, mental, emocional y social. Es habitual, ahí aparece en la imagen, que hay personas que luego de ser diagnosticadas de alguna enfermedad crónica comienzan a cambiar su estilo de vida. Y es preciso que así ocurra. No todas las personas probablemente van a poder practicar yoga, aunque es una muy buena alternativa, pero podrán hacer ejercicios físicos de bajo impacto. Luego, quizás durante la próxima semana, a sus correos electrónicos podré compartir un video que hay en redes sociales de un trabajador social que trabaja
en un hospital de Estados Unidos y que genera con utensilios que podemos tener todos en nuestras casas, distintos juegos, distintas actividades para personas que están hospitalizadas. Eso, sin duda, que tiene un impacto muy beneficioso tanto a nivel físico como a nivel mental, emocional y social. También hay personas que se abren a tener o a recuperar relaciones sociales que habían perdido hace años. Participar de ciertos grupos, desarrollar actividades, buscar personas que tengan pasatiempos en común puede ser tremendamente beneficioso. También dormir lo suficiente. En general, nosotros tendemos a pensar que cuando hablamos de enfermedades crónicas, automáticamente vinculamos a la adultez tardía, ¿sí? A una persona adulta mayor. Y no necesariamente es así. Hoy en día, durante los últimos 10 o 15 años, es abrumadora la cantidad de jóvenes con cáncer, por ejemplo. Cáncer de distinto tipo, linfático, leucemia, ¿sí? De colon. Por lo tanto, es importante que nosotros visualicemos no solamente el cuidado de adultos mayores, sino que también el cuidado de cualquier persona que, con independencia de su edad, pueda padecer algún tipo de enfermedad crónica. Sin perjuicio de aquello, dormir lo suficiente nos va a permitir estar más descansados y, por ende, ayudar a reducir los niveles de estrés. Escuchar música de manera regular se ha demostrado que tiene un impacto tremendamente positivo. Ya en la antigua Grecia se utilizaba la música para tratar ciertas afecciones del alma, como ellos lo llamaban. Ahora, no es cualquier tipo de música, evidentemente todos tenemos gustos distintos, pero sí se ha demostrado que hay ciertas frecuencias que favorecen el bienestar y ayudan a regular nuestros estados emocionales. Realizar puzzles, por ejemplo, u otras actividades que estimulen las habilidades cognitivas, crucigramas, rompecabezas, memorice, u otras, nos van a ayudar siempre a poder mantener nuestra actividad cognitiva en las mejores condiciones posibles. También llamar por teléfono o realizar videollamadas a personas significativas, idealmente todos los días. Quizás no todos los días a la misma persona, pero sí podemos alternar. Quizás un día llamar a un amigo o amiga, otro día llamar a un familiar, otro día quizás realizar alguna llamada a alguna agrupación a la cual nosotros podemos pertenecer. Lo importante de esto es no perder las redes y las conexiones sociales. Como decíamos hace un rato atrás, junto con la dieta y la alimentación, la hidratación es fundamental. ¿Qué tipo de hidratación? Evidentemente líquidos no irritantes, que según la edad pueden ser entre 1 hasta 2 litros por día. No es en el mismo momento, sino que es distanciado durante el día. Una vez por semana, al menos, se sugiere ordenar las cosas importantes, ya sea realizar orden en la cartera, en la mochila, en el bolso, en el cajón del velador, en el escritorio, en el dormitorio, en la casa o incluso con las ideas. Aquí se sugiere siempre tener un cuaderno donde poder anotar, donde tengamos la capacidad de listar todas las cosas que consideramos importantes, priorizarlas y tomar acción para poder ejecutarlas. Intenta aprender algo nuevo cada día o al menos cada cierto tiempo. Hace algunos años atrás, mientras hacía clases en una universidad, tuve la fortuna de conocer a tener como estudiante a una persona maravillosa, que cuando yo lo conocí tenía 82 años. Fue mi estudiante y falleció hace un par de años atrás, teniendo 94 años. Seguía siendo estudiante. ¿Y qué es lo interesante? Que él siempre quiso aprender algo distinto, siempre quiso hacer algo nuevo. Iba todos los días a la universidad y simplemente en conversaciones, él decía, yo sé que no voy a ejercer, simplemente quiero mantenerme activo. Ese propósito, esa idea es la que quisiera hoy poder transmitir. Intenta aprender algo nuevo cada cierto tiempo. Un idioma, hay una aplicación que para aprender el idioma que uno quiera, que con prácticas diarias de 2 a 3 minutos ayuda muchísimo. Aprender a cocinar,
aprender a tejer, aprender a reparar o a construir, en fin. Intentemos aprender algo nuevo cada día o cada cierto tiempo y seguro vamos a ver resultados positivos. Cultiva relaciones sociales si es posible. Acá vemos una imagen de un grupo de adultos mayores realizando una actividad lúdica. Es importante que podamos mantener nuestras relaciones sociales, ya sea recuperar relaciones que hemos dejado durante el último tiempo o construir y explorar nuevos grupos de ayuda. Si la memoria comienza a fallar, pidamos ayuda para, por ejemplo, etiquetar utensilios de uso habitual. No es extraño que cuando comienza la pérdida de memoria, no nos acordamos, por ejemplo, dónde está la sal o el azúcar. Hay personas, por ejemplo, que cocinando pueden confundir estos utensilios. ¿Dónde dejé el reloj, por ejemplo? Y así con otras situaciones cotidianas. Si nosotros podemos etiquetar, o si a nosotros nos ocurre, podemos pedir ayuda para etiquetar o poner ciertos recordatorios en lugares estratégicos de la casa, por ejemplo. Eso nos va a ayudar eh, quizás a recordar, y si no es a recordar, a identificar dónde está cada una de estas cosas que nosotros utilizamos habitualmente. Podemos planificar también la semana y desde ahí siempre es importante incluir actividad física, al menos una vez al día. Pero no hablamos de actividad física intensa. Simplemente puede ser caminar durante 15 a 30 minutos, puede ser salir a regar, puede ser incluso en 5 o 10 minutos hacer ejercicios muy breves, de bajo impacto, en el living de nuestra casa. Siempre es importante al menos una vez al día tener algún tipo de actividad física. Si es posible, sal de paseo al menos 3 veces por semana, ya sea a la plaza que queda cerca de donde vives, o dar una vuelta a la manzana, o sacar de paseo a tu mascota, o simplemente salir de paseo con la persona a quien estás cuidando o que te cuida. Respecto a ciertas estrategias para los cuidadores, podemos encontrar, primero, intentemos ser conscientes de nuestras necesidades. Para eso, sugiero preguntarte al menos una vez al día, ¿qué necesitas para cuidar de ti mismo? ¿Qué te hace sentir bien? Podemos hacer el ejercicio frente al espejo. ¿Qué necesito hoy para cuidarme? ¿Qué me hace sentir bien? Si puedo identificar 2, 3 o 4 cosas que me hagan sentir bien, me puedo preguntar de nuevo, ¿cuál puedo comenzar a practicar? ¿Qué necesito para poder practicarlo? O al revés, ¿qué me está impidiendo poder hacerlo? Sé paciente. Todo proceso toma tiempo. Debemos dar un paso a la vez. Muchas veces lo que queremos es que todo esto se resuelva rápido o tener tiempo suficiente para poder hacer todo lo que queremos hacer. Lo importante es poder planificar, ser pacientes, tener un momento al día, por ejemplo, para nosotros. Siempre es importante considerar que es un proceso y como todo proceso, toma tiempo, no es inmediato. También tenemos que ser flexibles. No siempre vamos a poder cuidar de la manera que esperamos y está bien no poder con todo. Y este punto creo que es sumamente importante, al menos desde mi experiencia, porque muchas personas se culpan y se sobreexigen porque tienen que poder con todo y la verdad es que no siempre se puede y está bien no poder. Por lo tanto, eh, una sugerencia es permítete no poder, permítete pedir ayuda o apoyarte en alguien si es que es posible. No podemos siempre con todo, porque para poder lidiar con lo que tenemos que lidiar, también a veces necesitamos poner pausa, dar un paso al costado y descansar. Otra estrategia que se ha demostrado que funciona es agradecer. La gratitud, se han hecho estudios a nivel de neuroimágenes. Y cuando nosotros practicamos la gratitud, hay ciertas zonas de nuestro cerebro que se activan. ¿Cuáles zonas? Los circuitos de recompensa cerebral. Estos circuitos de recompensa están directamente vinculados a los circuitos de liberación de dopamina, serotonina y endorfinas, que son tres químicos que produce nuestro cerebro y nos ayudan no solo a estar bien,
sino que a sentirnos con más ánimo, a estar más estables, más felices y, por cierto, menos cansados y menos tensos. Por lo tanto, si podemos comenzar una vez al día a reconocer y valorar los esfuerzos que realizamos, por ejemplo, o agradecer las oportunidades que tenemos o lo que podemos disfrutar, por pequeño que sea, vamos a ir notando el cambio. Si lo hacemos una vez, probablemente no va a pasar nada. Si esto es sistemático y lo hacemos una práctica habitual, seguro vamos a tener buenos resultados. Permítete momentos de desconexión. Esto es sumamente sano. Pueden ser momentos, sabemos que cuando estamos al cuidado o estamos cuidando, perdón, a una persona que él lo necesita, probablemente estos momentos son muy, muy escasos. Pero si nos ponemos a identificar, vamos a encontrar más de alguno. Cuando hablo de desconexión, es desconexión real. No es desconectarse de la actividad que estoy realizando para poder entrar en el teléfono, porque ahí no estoy desconectándome de nada. La desconexión de la que hablo es, como aparece en la imagen, permite de estar solo contigo. Reconocer lo que sientes, reconocer lo que piensas, reconocer cómo te sientes, reconocer emociones. Te duele, sientes miedo, estás triste, sientes rabia, etc. Esos momentos de desconexión te van a ayudar a conectar contigo y desde ahí ser más consciente de tus necesidades para poder generar espacios que te permitan satisfacerlas o al menos intentar sentirte mejor. Prioriza. No todo es importante, no todo es urgente, aunque a veces lo parece. En ese sentido, yo sugiero un ejercicio que es muy sencillo. Podemos hacer una lista de todas las cosas que tenemos que hacer. Dentro de esas cosas, podemos dividirlas. ¿Qué de todo eso es realmente importante y qué de todo eso es realmente urgente? Lo que yo sugiero es atender en primer lugar a lo que es urgente e importante. En segundo lugar, a lo que es urgente y menos importante. En tercer lugar, a lo que es importante pero no urgente. Aquellas cosas que son importantes pero no urgentes las podemos planificar, probablemente podemos delegarlas incluso, pedírselas a alguien más. Recordemos, está bien no poder con todo. Por eso es fundamental priorizar. Busquemos soluciones, no nos perdamos en el problema. Muchas veces cuando estamos en el ojo del huracán, vemos todo nublado, todo teñido con el problema. Si damos un paso al costado, probablemente comenzaremos a ver soluciones donde antes veíamos solo problemas. Soluciones que pueden ser muy sencillas. Como hablábamos hace un rato atrás, quizás para ayudar a este familiar que está olvidando todo, simplemente puedo ayudar a etiquetar. Si yo ayudo a etiquetar, lo voy a estar ayudando también a ser un poco más autónomo y voy a resolver un problema. Pensemos siempre en soluciones sencillas y que idealmente puedan involucrar a otras personas del entorno familiar. Deja de lado un qué dirán. En ocasiones, nosotros, como sabemos que no podemos solos, también sabemos que la condición en la que está la persona a quien estamos cuidando no nos va a permitir cuidar como lo necesita, por ejemplo, estando en casa. En esos momentos surge una alternativa que habitualmente es muy cuestionada por quienes no están involucrados directamente con los cuidados, y es solicitar ayuda a especialistas, ya sea que un especialista vaya al domicilio a cuidar 24/7 a esta persona porque le va a dar los cuidados que necesita porque es especialista, o en algunos casos solicitar autorización con el médico tratante, por ejemplo, para gestionar una hospitalización que puede ser domiciliaria o en una institución. ¿Por qué esto es importante? Porque en algunas ocasiones los síntomas se salen de control y no los podemos manejar en casa. Si nosotros no podemos manejarlo en casa y aún así insistimos en estar en casa, probablemente esto se va a salir aún más de control y puede tener consecuencias realmente graves. Se han documentado casos donde personas, por ejemplo, con Alzheimer, que han permanecido en casa, van a encender la cocina, olvidan que dejaron el gas dado y luego se genera una explosión o incendios. Todo eso lo podríamos evitar. O una persona
que tiene algún tipo de demencia, que producto del progreso de su enfermedad comienza con otros síntomas como delirios, alucinaciones. En algunas ocasiones incluso se puede tornar un peligro para el resto de las personas y para sí mismo. En esos casos, estar en casa no es la mejor alternativa y puede ser una muy buena opción solicitar apoyo a un médico o a una institución. Por eso es importante dejar de lado el que dirán, porque probablemente muchas personas van a opinar, pero muchas personas que opinan, en general, quizás ni siquiera están involucradas o ni siquiera conocen cómo es la realidad y que a veces los mejores cuidados no van a estar en casa. Aprende a poner límites. Esto no solo es sano, sino que es muy necesario. Y poner límites tiene que ver, primero, con identificar hasta dónde puedo llegar, hasta dónde realmente puedo hacer, hasta dónde puedo ayudar y qué es lo que yo no puedo hacer. Cuando logro identificar eso, puedo construir redes de apoyo, ¿sí? En esa línea, poner límites también es importante para, en caso, por ejemplo, de un grupo familiar, decir, yo esto no puedo hacerlo, esto le tiene que corresponder a otro, ¿sí? En la medida que nosotros sepamos poner límites sanos de manera adecuada, vamos a estar mejor, vamos a construir un entorno más saludable que evidentemente va a poder ayudar a cuidar de mejor manera a nuestro familiar. Intenta dosificar y repartir las labores cuando sea posible. Mientras más personas adultas sean las que pueden colaborar, esto es muchísimo más sencillo, al menos en teoría. Sin embargo, en algunas ocasiones, aun cuando existe la posibilidad, hay personas que dejan de participar o se restan simplemente. Si este es el caso, intentemos de alguna manera construir una red lo suficientemente robusta, sólida, que nos permita distribuir las labores, las actividades o las acciones de cuidado mientras sea posible. Cultiva redes de apoyo. Si nadie te puede ayudar a cuidar de otro, tal vez sí pueden ayudar a cuidar de ti. Y esto es súper importante. Hace eh, un mes más o menos me tocó atender a una persona que estaba al cuidado de sus hijas y de su madre, que era adulta mayor. Básicamente no tenía ninguna posibilidad, por ejemplo, de salir por una condición muy particular. Pero sí, en este proceso de conversación se dio cuenta que sí podían cuidarla. Por lo tanto, esto de, así como a las personas, a los pacientes que reciben un diagnóstico, tienen una enfermedad crónica, les sugerimos que busquen ayuda, que permitan que los ayuden, para los cuidadores también es fundamental, ¿sí? Ayudarlos, que pueden ser con cosas cotidianas, ¿sí? Desde cocinar o ayudar a limpiar la casa hasta em, ayudar con los traslados a los controles médicos, por ejemplo, u otras actividades. Intenta hacer ejercicio o actividad física siempre en la medida de lo posible. Sabemos que el ejercicio físico va a ser beneficioso en todo momento de la vida y para un cuidador también es fundamental. A veces no se tiene 1 hora o 2 horas para poder hacerlo, pero probablemente podemos contar con 20 o 30 minutos o 15 minutos 2 o 3 veces al día donde eventualmente podamos tener algún tipo de actividad física que no solo nos va a ayudar a desconectarnos, sino que también a mejorar nuestro estado físico. También una sugerencia es dormir lo suficiente. Sabemos que cuando estamos al cuidado de una persona que lo necesita, las horas de sueño usualmente se acortan o tenemos que despertar 1 o 2 veces de madrugada para administrar medicamentos, por ejemplo, o para llevar al baño. Si esa es la condición, sabemos que por esa misma condición no vamos a poder quizás dormir 7 u 8 horas de corrido, pero sí eventualmente podemos tener instancias donde nuestro descanso sea reparador. ¿Qué sugiero en ese contexto? Si tengo un espacio para dormir, tratar de no estar acompañado de una pantalla, ya sea un celular, un- una tablet, un computador, ¿sí? Tratar de estar lo más despejado posible. Pasa tiempo haciendo algo que te guste, cualquier actividad. Sabemos que cuando estamos haciendo algo que es placentero, nuestro cerebro reacciona y evidentemente nos sentimos mejor. Finalmente, consulta con un especialista cuando lo necesites.
Hay personas que a veces esperan muchísimo tiempo porque piensan que pueden lidiar con estos síntomas. Y muchas veces estos síntomas empiezan a cobrar mayor relevancia, empiezan a ser más intensos y menos manejables. Yo sugiero que si ustedes consideran o encuentran que hay alguna de estas luces de alerta que veíamos al inicio, consulten con un especialista. Siempre es mejor tener una actitud preventiva que reaccionar ante una enfermedad o un cuadro clínico que se podría evitar. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Acá podemos hacerlo con el micrófono abierto. Veo que hay algunos mensajes en el chat. No sé si eh, quisieran plantearlos. No habían preguntas. No sé si alguien quisiera plantear alguna pregunta. Voy a abrir la cámara porque no los veo. ¿Nadie? ¿Tan clara fue la presentación? ¿O tan tímidos están hoy? Bien. Simplemente quisiera darles las gracias por el respeto demostrado durante la presentación. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos. Ahí está, bueno, mi correo, está en la página del centro médico. Y quedo atento y abierto a poder contestar tan pronto como sea posible lo que ustedes necesiten y que pueda obviamente ayudar y aportar en este proceso. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias por el tiempo y por haber hecho esta presentación tan clara. Hay una persona escribió en el chat que todo le había quedado muy claro, así que nada, solo dar las gracias y si alguno tiene alguna duda, consulta, hacerla en el WhatsApp para poder hacérsela llegar a, a Roberto para que él nos las pueda responder. Así que nada, les agradezco su tiempo de poder conectarse y nos veremos pronto cuando realicemos algún otro taller. Así que eso. Gracias a todos. Muchas gracias. Que estén bien.